Son las 9:02 de la mañana, las 8:02 en Canarias. Estamos, como les vengo diciendo, desde primera hora de la mañana en el Palacio de la Moncloa. Aquí en la sede, uno la verdad no es un experto conocedor de los intríngulis del Palacio, pero para entenderos, al lado de la sala de prensa, en el primer edificio del complejo, primer edificio que uno se encuentra cuando entra en este complejo de la Moncloa. Y hasta aquí ha venido don Mariano Rajoy Brey, que como ustedes saben es el presidente del Gobierno de España. Don Mariano, me alegro mucho de saludarle, querido presidente. Pues igualmente, Carlos, muy buenos días. Durante los meses en los que usted ha sido presidente, no ha sido partidario excesivamente de comparecer ante medios para explicar algunos de los procesos de su política. Yo celebro que haya elegido usted esta cadena para hacerlo. ¿Ello a qué se debe? Bueno, no es exactamente así. Yo he comparecido, he tenido 3 debates en el Parlamento, he respondido a un sinfín de preguntas en el Congreso y en el Senado. Mañana vuelvo a tener debate en el Senado, pero además he dado bastantes ruedas de prensa, sobre todo con mandatarios extranjeros. Ahora, primera entrevista a un medio de comunicación, pues efectivamente está en Onda Cero, pero he tenido una presencia muy activa, porque además tuve bastantes intervenciones públicas en diferentes foros, ¿no? ¿Tiene usted usted ahora mismo tendrá en la cabeza ciertamente muchas preocupaciones, como le correspondería a cualquier dirigente europeo, de cualquier país europeo, particularmente las que distinguen a España de las demás, las que hacen que las preocupaciones que tengamos los españoles sean mayores o diferentes de los demás europeos? ¿Cuáles son? Bueno, en este momento el desempleo, ¿no? Es decir, España es el país de la Unión Europea que tiene más personas que quieren trabajar y no pueden. Son más de 5 millones de españoles, sobre todo el desempleo de los jóvenes. Casi la mitad de los jóvenes españoles que quieren trabajar no pueden hacerlo. Por tanto, el objetivo más importante que persigue hoy en día la sociedad española y desde luego este gobierno es que se cree empleo, por tanto que haya crecimiento económico, porque a partir de ahí eso es muy bueno para todo el mundo, para los jóvenes, para todos los que pueden trabajar, llevar adelante un proyecto de vida, pero es muy bueno para el conjunto del país, porque cuando hay más personas trabajando aumenta la actividad económica, las administraciones recaudan más y podemos mejorar los servicios públicos. Eso es lo más importante y el objetivo prioritario hoy. A eso nos dedicaremos después, si le parece. Le tengo que preguntar por la estricta actualidad. ¿Ha hablado usted con el señor Hollande, el presidente francés? Sí, voy a hablar hoy. Ayer nuestros gabinetes se pusieron en contacto, ya le he felicitado y hoy tendré una conversación con él. ¿Usted con quién iba en las elecciones? Bueno, mi obligación como presidente del gobierno es entenderme y llevarme lo mejor posible para defender lo mejor posible también los intereses generales de España con quien gane las elecciones. Por tanto, ha ganado el señor Hollande y mi obligación es entenderme con él e intentar hacer cosas conjuntamente en beneficio de España, de Francia y de Europa. Un chascarrillo común en muchos medios de comunicación es que tanto usted como el señor Rubalcaba tienen razones para estar contentos. El señor Rubalcaba porque ha ganado un correligionario, con el que creo que se lleva muy bien, y usted por cuanto el señor Hollande, la elección del señor Hollande pueda suponer una relajación en los objetivos del déficit y esa seriedad prácticamente inalterable de los resultados. Yo estaré contento cuando vea que las medidas y las decisiones que estamos tomando comienzan a producir efectos y cuando en España se inicie efectivamente la senda de la recuperación y podamos empezar a hablar de crecimiento económico y de creación de empleo. Ese día estaré contento y hasta entonces yo seguiré haciendo las cosas que creo que deben hacer. El objetivo es el crecimiento económico. Para eso no debemos gastar lo que no tenemos, es decir, yo creo que son importantes las políticas de control del déficit, entre otras cosas porque si no corremos el serio riesgo de que no nos presten. En segundo lugar, tenemos que seguir haciendo reformas y en tercer lugar, tenemos que seguir dando un mensaje claro y contundente de que queremos estar en el euro. Por tanto, lo que tenemos que hacer en España y de lo que tenemos que preocuparnos es de hacer una política económica como la que se ha puesto en marcha, que yo creo que es la buena, que es la positiva, que tardará en producir efectos y a partir de ahí pues defender nuestros intereses como es nuestra obligación. Si yo le voy a elegir entre la señora Merkel y el señor Hollande, ¿usted por qué se inclinaría? Y por la concepción que cada uno parece tener de la austeridad, el crecimiento de la política europea.
Yo creo que es plenamente compatible. Es decir, nosotros necesitamos austeridad, porque si nosotros gastamos más de lo que no tenemos, pues bueno, eso no es bueno, ¿no? Es decir, figúrese usted que una familia que gane 1.000 al mes no puede gastar 1.500, podrá hacerlo un mes, 2 meses o 3 meses, no puede gastarlo porque al final no podrá pagar y nadie le va a prestar. Fíjese, España el año pasado, 2011, las administraciones públicas gastaron 90.000 millones de euros más de lo que ingresaron, que son 15 billones de pesetas. Claro, esos 15 billones de pesetas que gastamos el año pasado hay que pedirlos, y te los pueden dar o no te los pueden dar, y si no te los dan ya no vas a gastar nada, ya te pueden relajar los requisitos de déficit, ya no puedes gastar nada. Y eso que estoy diciendo no es un ejercicio teórico, porque hay países en la Unión Europea que no han conseguido que le prestasen, y hay administraciones en España que van a los mercados y van a pedir crédito y no le prestan. Eso ya se está viviendo hoy en España. Por eso es muy importante las políticas de austeridad, es decir, no gastar lo que no tienes. Este año, a pesar de todas las decisiones que ha tomado el gobierno, tenemos que pedir prestados 50 y tantos mil millones de euros. Estamos hablando de 8 o 9 billones de las antiguas pesetas este año 2012. Pero claro, si seguimos aumentando de esta manera nuestra deuda, llegará un momento en que no podamos pagar y que no nos presten. Por eso esas políticas son fundamentales y prioritarias. A partir de ahí hay que hacer reformas económicas, que es lo que estamos haciendo, y a partir de ahí, pues yo creo que estas cosas van a producir efectos y España saldrá de una situación tan difícil como la que estamos atravesando ahora. Aventurábamos hace un momento aquí en la tertulia. Una vez se da por roto el eje Merkel-Sarkozy por fallecimiento político del segundo. ¿Quién es el que completa ahora mismo el eje? Si el eje Merkel-Hollande no es posible por algún tipo de incompatibilidad de criterios, ¿puede existir un Merkel-Rajoy? No, vamos a ver, yo lo que creo es que en la Unión Europea somos 27, es verdad que hay países que tienen mayor fuerza porque tienen un Producto Interior Bruto mucho mayor. Claro, entre Francia y Alemania prácticamente es el 50% del Producto Interior Bruto de toda Europa y por tanto sus decisiones son muy importantes, ¿no? Yo en este momento quiero, ya lo he dicho al principio de la legislatura y de hecho lo estamos haciendo, que España tenga el protagonismo que le corresponde como uno de los 4 grandes países de la zona euro, que son Alemania, Francia, Italia y España por Producto Interior Bruto. Nosotros presentaremos nuestros planteamientos, nuestras aportaciones al crecimiento y yo creo que al final no va a haber, como piensan algunos, grandes disputas entre unos y otros. Al final en Europa siempre se llega a un acuerdo y ahora pues hay un acuerdo que han firmado 25 países de no tener un déficit exagerado. Ahora se está trabajando en reformas económicas para el crecimiento, luego vendrán los temas de la liquidez y por tanto al final Europa acaba poniéndose de acuerdo, que por otra parte es lo que tiene que hacer. No podemos construir una Europa a bofetadas, tenemos que buscar consensos y acuerdos entre todos y en ese momento y en esa situación España tiene que desempeñar un papel importante. Digamos, ¿estamos más cerca que lejos o más lejos que cerca de una intervención? No estamos ni lejos ni cerca, simplemente no estamos. Es decir, España no se le va a intervenir, entre otras cosas, porque no se puede intervenir, ¿no? Es decir, ese no es el problema ni es lo que en este momento me genera a mí dudas ni preocupaciones. Yo en este momento tengo fundamentalmente 2 preocupaciones. La primera, el desempleo, es decir, tanta gente y tantas personas, como le decía antes, que quieren trabajar y no pueden. Esa es mi primera preocupación. Y la segunda, tomar todas las medidas que sean necesarias para acabar esa situación. Ahí están las medidas: no gastar lo que no tienes, es decir, ahorrar. Tenemos que ser ahora austeros. En segundo lugar, hacer reformas económicas. Y en tercer lugar, que haya un mensaje claro sobre el euro que no genere duda a los mercados. En suma, poder financiarnos. Eso es hoy muy importante. Para que se cree empleo, los emprendedores han de disponer de medios para poder crear pequeñas empresas, desarrollar determinadas ideas, y ese dinero no se lo va a dar usted, ni se lo voy a dar yo, que no lo tengo, se lo darán los bancos. Los bancos ahora mismo no lo dan porque solo parece que le dan dinero a quien lo tiene, o a quien demuestra que no lo necesita. Para que lo den, la reforma financiera tienen que concluir las fusiones y luego el saneamiento de los balances. Sí. ¿Eso nos va a costar dinero público a los españoles? Por ejemplo, se lo pregunto en un caso concreto. ¿El gobierno pondría dinero para salvar Bankia?
después de haber dicho que no? Vamos a ver, el crédito es sin duda alguna o la falta de crédito, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en España. Y si no hay crédito, sobre todo para la pequeña y mediana empresa, para el trabajador autónomo y para la familia, no hay inversión. Y si no hay inversión es evidente que no hay empleo. Por tanto, este es uno de los grandes objetivos que tenemos en este momento. Bueno, esto del crédito depende hoy fundamentalmente de dos cosas. Claro, las entidades financieras españolas tienen que devolver el dinero que pidieron prestado en su día y que luego prestaron en España, pero la morosidad ha aumentado mucho, es decir, hay mucho, sobre todo el sector inmobiliario, que no devuelve su crédito al banco y el banco a su vez tiene que devolver su crédito a quien se lo prestó, y eso le coloca en situaciones difíciles a las entidades financieras. Eso y la falta de liquidez que hay en Europa por las dudas sobre el euro. Por lo tanto, este es un objetivo capital, el crédito para que haya inversión y por tanto empleo. Nosotros hemos tomado ya unas primeras medidas en materia, precisamente para conseguir que vuelva el crédito, obligando a los bancos a provisionar hasta 50.000 millones de euros, es decir, a poner dinero del suyo para tener un capital más fuerte y para no generar dudas sobre su propia solvencia. Este proceso, como anunciamos en su día, continuará y probablemente este viernes en el Consejo de Ministros se tomarán medidas importantes en relación con el sector financiero español. Medidas importantes cuyo objetivo fundamental es que no haya ninguna duda sobre la situación de las entidades financieras españolas. Es decir, que todo el mundo sepa que las entidades financieras son solventes, que pueden cumplir con su función y que pueden devolver aquello que se le ha prestado. Por tanto, es muy probable que este viernes anunciemos, insisto, decisiones importantes sobre el sistema financiero. Ya se puso dinero público en los últimos años en el FROP y yo desde luego lo que quiero es que si es preciso hacer el saneamiento porque haya dificultades grandes en una entidad financiera que le impidan dar crédito y que le impidan pagar sus propias deudas, yo desde luego lo último, mi última intención y lo último que haría sería inyectar dinero público. Prestar dinero público, que ya se ha prestado en muchas ocasiones. Ahora, si eso fuera necesario para conseguir el crédito, para salvar el sistema financiero español, yo no renunciaría, como han hecho todos los países de la Unión Europea, a inyectar dinero público. Pero eso solo sería en última instancia. Pero insisto, este tema por el que me pregunta es un tema capital, pues si no hay crédito no hay inversión y daremos el segundo paso este viernes con un Real Decreto Ley en materia financiera. ¿Puede perfilarme algo más de ese decreto? Bueno, estamos elaborándolo en este momento, yo no quiero adelantar acontecimientos, pero el objetivo fundamental, insisto, es que ya no haya dudas, haya claridad y conseguir que los bancos españoles puedan, cosa que hoy no pueden, financiarse fuera de España para que comience el crédito en España. Insisto, es el segundo paso. En su día anunciamos, creo recordar, en el mes de febrero el primer paso y este es el segundo y yo espero que a partir de ahí en poco tiempo nuestras entidades estén perfectamente capitalizadas y no generen ninguna duda. No todos los bancos españoles, pero sí esencialmente aquellos que provienen de las antiguas cajas, deben extraer de sus balances algo, los activos inmobiliarios, y se dice ponerlos en manos de una sociedad que los gestiona. Eso a cambio de que los accionistas pierdan dinero o de que alguien suplante ese dinero, alguien desde instituciones europeas o españolas. A eso se le ha llamado más o menos el banco malo. ¿Ustedes desde el gobierno son partidarios de esa figura? No, yo no soy partidario del banco malo. Yo de lo que sí soy partidario es que los bancos, este es un problema técnicamente muy complicado, los bancos han prestado mucho dinero y ahora las personas a las que le prestaron dinero no le devuelven el dinero, pero se han tenido que quedar con todas las viviendas que hicieron. Entonces yo lo que quiero y lo que pretendemos es que esas viviendas se fije su precio real, aunque pierdan dinero todos, los promotores y los bancos, se fije su precio real y se saquen a la venta. Esa es la operación que tenemos en marcha y esa es la operación de la que vamos a tratar, como le he dicho antes, en el Consejo de Ministros del próximo viernes. ¿No teme que la inyección de dinero público en esta operación todavía comprometa más el objetivo del déficit? No, porque primero no está decidido que haya dinero público en esta operación. Dinero público ya ha entrado bastante a través del FROP y ha entrado en España y ha entrado en Europa. Es decir, yo lo último que quiero es decir, solamente entrará dinero público en la situación límite. Esto lo diremos el próximo viernes. Pero eso no va a afectar al déficit público. Yo creo que el objetivo del déficit público está encarrilado. Creo que el Gobierno tiene claro lo que hay que hacer. Lo anunciamos en su día. Nosotros dijimos reducción del déficit
público. No gastar lo que no tenemos, eso está en marcha. Segundo, reforma laboral, esa también está en marcha. Tercero, proceso de reformas, que ya hemos hecho muchas y seguirán. Y cuarto, reestructuración del sistema financiero. Hemos hecho la primera parte y ahora el viernes haremos la segunda. Por cierto, una pregunta técnica. ¿Qué pasa si no se consigue ese déficit del 5,3? Es decir, al día siguiente, ¿qué ocurre? ¿Nos mandan los guardias? El problema... El déficit público, que es un término técnico, significa tener déficit que tú gastas más de lo que ingresas, ¿no? Que esto ya la gente empieza. Entonces, ¿por qué es malo gastar más de lo que ingresa? Pues por la misma razón que es malo para una familia. Ya le decía antes, si una familia gana 1.000, pues lo mejor es que gaste 900 y ahorre un poquito, ¿no? Pero si una familia gana 1.000 y gasta 1.200, pues los primeros meses le han prestado, puede gastar 1.200, pero llegará un momento en que no le van a prestar más, ¿no? Entonces, el problema más importante del déficit público es que no te preste. Es decir, yo le decía, el año pasado, 2011, España... gastó 90.000 millones de euros más de lo que ingresó, es decir, 15 billones de pesetas. Esos 15 billones hay que pedirlos fuera. Y si no te los prestan, no te los puedes gastar. Y esto es lo que le está pasando ahora a muchas instituciones públicas en España. Este es el gran problema que hay en España, que si tú gastas más de lo que tienes, tienes que pedirlo prestado. Y si no te lo dan, pues tienes un problema gravísimo, como es perfectamente entendible. Y para que te lo den, tienes que tener una deuda poco elevada. Es decir, si usted, don Carlos Herrera, debe 100 y va a un banco, se lo pueden prestar, pero si debe 5.000, es mucho más difícil que le presten. Y este es el tema, es decir, que estamos en una situación en la que hemos gastado demasiado en los últimos años, demasiado. Hemos gastado como nadie y ahora pues corres el serio riesgo de que no te presten. Y por eso estamos haciendo esto, ¿no? Es decir, si nosotros hubiésemos tenido un déficit del 6, que era el compromiso del anterior gobierno, pues este año tendríamos que haber reducido el presupuesto en 18.000 millones de euros menos. Este año tenemos que hacer un enorme esfuerzo, porque el año pasado no cumplimos, un enorme esfuerzo de 18.000 millones de euros, de 3 billones de las antiguas pesetas. Si el año pasado hubiéramos cumplido, nos hubiéramos ahorrado ahora este lío. Pero bueno, las cosas son como son, nos hemos encontrado así las cosas, por tanto hay que tomar decisiones y hay que tener claro lo que hay que hacer. Y ya le digo, el gobierno tiene claro lo que hay que hacer. El gobierno creía que nos íbamos a encontrar una gripe o un catarro y nos hemos encontrado un proceso de neumonía. Pues bueno, hemos tenido que hacer muchas más cosas y mucho más intensamente de lo que creíamos que había que hacerlo, y por eso hemos tenido que tomar decisiones que no nos gustaron, como subir los impuestos, como aumentar el gasto farmacéutico, etcétera, etcétera, pero las cosas son así. Da la sensación de que en España, menos ustedes, todos sabíamos que el déficit no lo iban a cumplir, el gobierno de Zapatero, y que no iba a ser el del 6%, entre otras cosas por lo que colaboraba ella, comunidades autónomas, algunas gobernadas por el Partido Popular, que tenían absolutamente desencarrilado su déficit. El decir ustedes que no sabían que en realidad no era el 6%, ¿no es decir que eran demasiado cándidos? No, pues mire, con franqueza no, porque tampoco la Comisión Europea lo creía. Es decir, cuando nosotros le dijimos a la Comisión Europea que el déficit no era del 6, sino que era del 8,5, pues se quedaron estupefactos. Y eso realmente fue el más importante problema que tuvimos en España. Hizo perder muchísimo la credibilidad de nuestro país. Antes me preguntaba usted, ¿qué pasa si no cumplimos el 5,3? Bueno, primero, y más importante, que pueden no prestarnos. Y segundo, y más importante también, muy importante, que perdemos credibilidad. Perdimos mucha credibilidad. Y entonces, este año, pues nos han dicho, bueno, tienen ustedes que reducir hasta el 4,4. Hemos negociado, al final quedan el 5,3, pero si hubiéramos cumplido el 6, ya le digo, este año tendríamos que recortar 18.000 millones de euros menos, que son 3 billones. Pero bueno, mire, las cosas son como son. Yo en mi programa electoral llevaba gran objetivo crecimiento y empleo, y primero reducir el déficit. Lo que pasa es que he tenido que incrementar el ritmo de deducción del déficit y he tenido que recortar muchísimo más, porque la posición de partida es muchísimo peor. De la misma manera que antes le preguntaba si estábamos cerca o lejos de una intervención en España, también le pregunto si hay alguna comunidad autónoma que está cerca de la intervención. Bueno, yo espero que no. Ahora, de la misma manera que digo eso, si hay alguna comunidad autónoma que necesita ser intervenida, será intervenida. Porque claro, las comunidades autónomas son España, es decir, nosotros estamos intentando ayudar a las comunidades autónomas a cumplir.
estamos intentando. Nosotros le hemos dado anticipos a cuenta, le hemos adelantado el dinero, las comunidades debían dinero al Estado, le hemos retrasado le hemos duplicado el plazo para devolver ese dinero, hemos hecho el plan de proveedores por importe de 35.000 millones de euros para que paguen sus deudas con los proveedores, con las pymes, con las empresas, con los autónomos, todas las deudas que tienen, que son muchas, y hemos establecido una línea de crédito del ICO para que cuando vayan a refinanciar sus vencimientos de deuda y nadie se lo refinancie, sea el ICO el que lo haga. Pero, a cambio de todo eso, las comunidades autónomas tienen que cumplir, igual que tiene que cumplir el Gobierno, igual que tenemos que cumplir todos. Mire, en España, en los últimos años, quien ya ha hecho su ajuste, quien ha hecho un esfuerzo para desendeudarse, quien no ha querido endeudarse más son las pymes, todas las empresas y las familias. Y quien tiene que hacer ahora el esfuerzo es la Administración. Y este es un esfuerzo que no queda más remedio que hacerlo, y que sería un disparate no hacerlo, porque aquí nos jugamos nuestro futuro, el empleo, nuestra credibilidad como país y nuestra posibilidad de salir adelante. Es decir, esto hay que hacerlo porque es obligado. Aparte de que sea bueno, porque no podemos estar endeudados indefinidamente, pero esto es obligado y desde luego el Gobierno, que lo ha tenido claro desde el primer momento, hará todos los esfuerzos para conseguirlo. ¿De qué manera este recorte para cumplir los objetivos del déficit, el que usted viene insistiendo esta mañana, puede suponer una demolición del Estado del Bienestar? No va a suponer una demolición del Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar tiene tres pilares fundamentales, que son la educación, las pensiones y la sanidad. Nosotros, que hemos recortado de todas las partidas del presupuesto, de todas hay una que no hemos querido recortar, que es pensiones. Hay 8 millones de personas en España que reciben una pensión. Hombre, son personas que ya no pueden trabajar porque ya no están en edad de trabajar, y hemos intentado preservarlo. Porque además en España las pensiones son bajas, es decir, España tiene un nivel de pensiones muy baja, pero para poder aumentar eso, lo que necesitamos es que haya empleo, porque las pensiones la pagan las personas que están trabajando con las cotizaciones a la Seguridad Social. Por eso además es tan importante el empleo. Bueno, pues decía, pensiones, yo no tengo ningún miedo por el futuro del sistema de pensiones español y estoy muy tranquilo con ese asunto. Y lo mismo ocurre con la sanidad y la educación. España tiene una de las sanidades públicas mejores del mundo. Esto, a veces tenemos una cierta tendencia a castigarnos inmisericordiamente, pero no. España tiene uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo. Tiene unos hospitales públicos magníficos, además con unos profesionales altamente cualificados en enfermería, los médicos, etcétera, etcétera. El sistema sanitario español, yo quiero que siga siendo así, es un sistema público, universal y gratuito. Pero claro, en un momento de dificultad como este, si no tomamos decisiones, pues corremos el riesgo de que este deje de ser así. Y lo que hemos pedido es a la gente un pequeño esfuerzo en el tema de la farmacia. El gasto farmacéutico es enorme. Mire, Herrera, todos sabemos que hay que tenemos en nuestra casa muchísimas medicinas, que a veces se cogen más medicinas de las que se necesitan. Bueno, vamos a intentar reducir el gasto farmacéutico. Una pequeña aportación, el que no tiene nada no paga nada. Luego hay algunas personas, según su renta, que van a pagar un máximo de 8 euros al mes y otras un máximo de 20 euros al mes según su renta, y los activos ya estaban pagando antes. Por tanto, para mantener ese sistema, para preservarlo y para defenderlo en un momento muy difícil, es que insisto, estamos en un momento muy difícil, y vuelvo a lo que iba antes. Este año, con todos los recortes que hacemos, España tiene que salir a pedir fuera 50 y tantos mil millones de euros, es decir, que son 8 o 9 billones de pesetas, y si no te los dan, es igual que yo haga recortes que no haga recortes, es que no podemos pagar. Y por eso esto que estamos haciendo tiene todo el sentido, y yo ya sé que esto no produce efectos en el corto plazo. Yo sé que la gente ahora está viendo, los españoles, los inconvenientes de todas las decisiones que toma el gobierno, eso es lo que están viendo, y sin embargo no ven ninguna ventaja ni ningún fruto. Eso lo sé y soy consciente, pero de la misma manera que digo eso, lo digo que estamos sentando las bases para la recuperación económica, y que este año va a ser muy duro y va a ser muy malo, pero que lo que estamos haciendo lo hacemos porque creemos que hay que hacerlo y porque pensamos que no hay otra alternativa. Y por tanto, vamos a seguir con este proceso. Y al final salimos. El dato del paro del mes de abril, si le retiramos del concepto estacional, la estacionalidad,
no es habría aumentado el paro en 70.000 personas. A pesar de que con la estacionalidad, es decir, ser un mes, como la Semana Santa proporciona trabajo, sobre todo en el sector servicios, ha descendido en 6.000. ¿Esto le hace a usted pensar que su reforma laboral no es la correcta? Sí. Vamos a ver, el dato de paro del mes de abril, usted ha sido muy elegante, es muy malo. El dato de paro del mes de abril es muy malo, efectivamente. Es el primer mes en muchos meses en el que se crea empleo, pero debería haberse creado más empleo. Y además debería haber mucha más gente en la seguridad social, porque juega el factor estación, es Semana Santa y se concretan. Por tanto, a mí me preguntan por el dato del paro, estoy profundamente descontento con el dato de paro del mes de abril. Pero es que, claro, yo esto ya lo sabía. Es que nosotros, el gobierno que yo presido, ha presentado un presupuesto en las Cortes, que es el que se está debatiendo, diciendo lo que va a pasar este año. Y hemos dicho que este año va a ser malo para España, desgraciadamente, pero hemos dicho la verdad, porque ¿para qué vamos a engañar a la gente y contar lo que no es? Nosotros hemos presentado un presupuesto donde hemos dicho que España este año va a tener un crecimiento negativo de menos 1,7. Es que lo hemos dicho nosotros y, por tanto, a mí estos datos no me sorprenden, me duelen, claro que me duelen, y a medida que llega el de abril y el de mayo y el de junio y el de julio, me duelen. Pero yo ya sabía que esto iba a ser así. Ahora, de la misma manera que digo esto, digo que el año que viene creo que España va a empezar a crecer. Y creo que España va a salir de esta situación. Nosotros en el año 94 teníamos una tasa de desempleo del 24%. Pues fíjese, al cabo de un tiempo acabamos en una tasa de desempleo del 8% y los españoles crearon muchísimos puestos de trabajo. Y fíjese, en una situación como esta en España hay muchísimas empresas pequeñas, medianas y grandes, muchísimos comercios y muchísimos autónomos que en situación de dificultad han sabido seguir ahí. Han aguantado, y la potencia que tiene en esos españoles son los que nos van a hacer salir adelante. Sí, pero la reforma laboral, como le señalan desde campos no precisamente alineados con el suyo, hasta ahora, más que crear empleo, lo que ha facilitado es la posibilidad de despedir. Sí, vamos a ver. Eso, que la reforma laboral no iba a crear empleo en un mes, es que lo dije yo también, porque es así en los primeros tiempos. Pero la reforma laboral es un instrumento que va a servir, en cuanto mejore un poco la actividad económica, para crear empleo. La legislación laboral que teníamos en España anteriormente es una legislación laboral que solo llevaba al despido. Es decir, en la crisis económica que hubo en Europa, España fue el país que más empleo destruyó de toda la zona euro. Oiga, hace 4 o 5 años España tenía la misma tasa de desempleo que Alemania, la misma. Y hoy la diferencia es de 15 o 16 puntos de tasa de paro de España. Bueno, teníamos una legislación laboral que solo daba una alternativa, que era el despido. Bueno, ahora hemos hecho una legislación laboral y de hecho se despidieron a 3 millones de personas en los últimos 4 años. Es decir, con la legislación laboral anterior, que era desde hace más de 30 años, desde luego no íbamos a ninguna parte. Ahora de lo que se trata es de flexibilizar un poco la organización en el trabajo y en lugar de hacer el ajuste vía despido, pues pactar una rebaja de sueldos para que no haya que echar a nadie, pactar que se trabaje un poco más, pactar que se pueda trabajar un fin de semana. La reforma laboral está en la línea de todo lo que hay en Europa. Y la legislación laboral española era de hace 30 años. Y hay que entender que el mundo ha cambiado y que no se puede vivir, de verdad, es que defender la legislación laboral anterior era defender algo que no nos llevaba a ninguna parte, salvo a lo que nos llevó, que es a más de 5 millones de parados. Y yo, desde luego, no puedo aceptar que España tenga una legislación laboral de hace 30 años, mientras toda Europa ya se ha puesto en donde está el mundo ahora. Por tanto, cuando las cosas cambian, los países tienen que adaptarse, porque si no acaban muriéndose. La verdad, no puedo entender la oposición que han hecho algunos a la reforma laboral. Me parece un error mayúsculo. ¿Cree usted, cuándo superaremos los 6 millones de desempleados? Espero que no lleguemos, y por tanto la respuesta sería nunca, ¿no? Ahora, dicho esto, yo hacer aquí elucubraciones sobre cuántas personas sin trabajo va a haber, yo lo único que digo es que este año no será bueno, pero de la misma manera que digo eso, digo que estamos tomando decisiones que tardan en producir efecto, que son duras, que son molestas y que son antipáticas, pero estamos tomando decisiones y sentando las bases para salir de esta situación. Eso sí que se lo digo, y le digo que saldremos. ¿Tiene usted o teme usted algún tipo de incremento de la conflictividad social cuando los sindicatos han anunciado protestas permanentes? Pues no,
Sinceramente, es que confío yo confío en los españoles y confío en la gente. Es decir, hay gente que es que se cree que los demás no piensan. Yo sé lo que piensan los españoles de esto. Es decir, saben que es una situación muy difícil, no les gusta las medidas que estamos tomando. Oiga, como no me gustan a mí, es que yo he tenido que subir el impuesto de la renta a las personas físicas a los 5 días de llegar al gobierno, después de estar diciendo durante toda la campaña electoral y durante los meses anteriores que yo no iba a subir el impuesto. Pues a los 5 días tuve que subirlo, porque me encontré, como le decía antes, que no estábamos con una gripe o con un catarro, sino que íbamos ya hacia una neumonía, y me encontré con un déficit del 8,5%. Por tanto, saben que son difíciles, saben que esto llevará tiempo, pero saben también que de esta vamos a salir. ¿Y usted se compromete a dejar los impuestos como los encontró? Nosotros hemos hecho una subida del impuesto a la renta a las personas físicas que es para 2 años. Por tanto, a partir del 1 de enero del 14 se dejará de pagar y lo pondremos en situación anterior. Pero es que yo quiero bajar los impuestos, Herrera. Yo quiero bajarlos. Es que en mi planteamiento político y en mi forma de pensar está que es bueno que la gente tenga su dinero y que lo gaste y que lo invierta, porque eso genera más empleo y más recaudación. Lo que pasa es que en una situación como esta yo no puedo hacer lo que me gustaría. Es decir, porque la primera prioridad, si esto es cuestión de prioridades, y la primera prioridad, porque si no, de esta no salimos, la primera es reducir el déficit. Y el déficit se reduce gastando mucho menos y ingresando un poco más. Y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Es decir, pero es que esto es lo primero. Si no reducimos el déficit y no nos prestan, a partir de ahí ya podemos hablar de lo que usted quiera, porque nos ha fallado lo fundamental. Entonces, a la hora de fijar prioridades, pues lo primero es esto, es detener la caída, es en lo que estamos, ¿no? Porque hay gente que dice, no, bueno, es que hay que crecer, pero claro, si uno va en un coche, en una cuesta, que va para abajo y marcha atrás, lo primero que habrá que hacer será detener la caída. Bueno, y en la operación en la que estamos es en la de detener la caída, que cuesta mucho, que es difícil, que tarda en producir efectos, pero es que es lo que hay que hacer. Con absoluta sinceridad, estamos haciendo lo que hay que hacer. Yo por lo menos así lo... Para gustarle bajar los impuestos, la verdad es que le ha cogido un gusto a subirlos notable. Y véase el IVA, que es el que anuncian que era el injusto, el que nunca se iba a tocar, el que no convenía, el que además no era interesante, el que no recaudaba. Y su ministro de Economía ha anunciado que en el 2013 será el regalito para todos. Yo prefiero no subir el IVA en el 2013, no quiero subir el IVA en el 2013, pero de la misma manera que le digo eso, le digo que si considero que en ese momento es bueno para los intereses generales de España subir el IVA, lo haré. Es decir, y haré cualquier cosa que sea necesario para sacar a España de esta situación, aunque no me guste y aunque haya dicho que no la iba a hacer. Porque creo que es lo que debemos hacer en este momento. Yo espero no tener que hacerlo, pero si tengo que hacerlo, lo haré. ¿Y no teme usted que exista la impresión, o que se traslade la impresión, de que no hay hoja de ruta y sí improvisación semanal en atención a los resultados meramente coyunturales? No. Yo llevo diciendo lo mismo a lo largo de estos últimos años. Lo mismo, y se lo voy a repetir ahora. Primero, gran objetivo, crecimiento y empleo, porque a partir de ahí tendremos además mejor sanidad, educación, pensiones. Grandes prioridades: primero, reducir el déficit público; segundo, reformas estructurales; y tercero, arreglar el sistema financiero. Ese era mi programa electoral, reducir el déficit público. Ese es el gran objetivo y no lo hemos cambiado. Lo que sí hemos cambiado es la intensidad y el ritmo. Porque, como decía antes, si el déficit hubiera sido del 6%, si se hubiera cumplido el año pasado, pues mire, nos hubiéramos ahorrado este año 18.000. Entonces hemos tenido que actuar con mucha más intensidad y tomando decisiones en mucho menor periodo de tiempo. Y por eso hemos tenido que tomar decisiones en materia de sanidad, en materia de educación, y por eso hemos hecho el presupuesto el más austero de la historia de la democracia española. Este es el más austero de todos. Y por tanto, las circunstancias han cambiado. Usted entra en un médico y creo que tiene pues una enfermedad, resulta que llega allí y le aparecen 3 cosas. Bueno, pues nos han aparecido 3 o 4 cosas más que nos obligan a tomar estas decisiones. Insisto, es mejor tomarlas y no tiene ningún sentido engañar a los ciudadanos. De esta se sale, pero hay que tomar decisiones. ¿Cree usted que si hubiesen ganado sus adversarios políticos, el señor Pérez Rubalcaba, fuera presidente del gobierno, estaría haciendo lo mismo que usted?
no hubiera tenido más remedio, como usted señala? Pues lo desconozco. El gobierno anterior ya tomó algunas decisiones en materia de déficit público cuando congeló las pensiones, suprimió el cheque bebé, los 400 euros. No sé lo que hubieran hecho. Desde luego, en materia laboral no se atrevieron a hacer reformas. Es decir, el gran problema de España en estos últimos años fueron dos. Primero, gastar lo que no teníamos. Es decir, nosotros en el año 2004 habíamos dejado a España con equilibrio de las cuentas públicas. Claro, no se puede gastar lo que no se tiene. Ese es un principio de puro sentido común y de lógica, y todo el mundo lo entiende, pero es que no se puede gastar porque puedes quebrar si no te prestan. El otro día una comunidad autónoma, fíjese, para financiarse a 6 meses, que tenía enormes dificultades, tuvo que pagar un interés del 8%. Eso es ir a la ruina. Fíjese, Carlos, este año nos gastamos, los españoles, en intereses de la deuda, solo de la deuda del gobierno, luego hay que sumar la de las autonomías, la de los ayuntamientos, 29.000 millones de euros. Es decir, 5 billones de pesetas solo dedicamos a intereses de la deuda. Esa es la partida en la que más dinero nos gastamos, quitando las pensiones de todos los presupuestos. Oiga, así no podemos seguir mucho tiempo, no podemos seguir incrementando la deuda, y para eso pues hay que ahorrar, hay que ganarse la confianza, hay que crecer y hay que ser austeros, y tenemos que vivir con arreglo a lo que podamos en este momento. Pero muchos señalan o subrayan que solamente recortando difícilmente vamos a crecer. Es decir, otras políticas activas que normalmente cuestan dinero son las imprescindibles para que el crecimiento se espolee y como tal pueda ingresar dinero al Estado algún día. Sin duda, para crecer se necesitan dos cosas: austeridad, estímulos y reformas. Es decir, a veces algunos dicen, no, es que austeridad es lo contrario de crecimiento. No, austeridad será lo contrario de despilfarro, pero para que haya crecimiento se necesita austeridad, se necesita estímulo y reformas. Nosotros, una de las decisiones más importantes que tomamos fue el plan de proveedores. 35.000 millones de euros que se van a pagar, que son deudas de autonomías y de ayuntamientos, a personas que prestaron servicio y no han cobrado. Muchas empresas pequeñas han tenido que cerrar porque las administraciones públicas no le pagaron, lo cual es una vergüenza. Bueno, pues esa es una medida de estímulo importante, porque se inyecta 35.000 millones de euros en el sistema. Pero hay otras medidas. Las reformas económicas son para eso. Es decir, la reforma laboral es para tener un mercado laboral más flexible, para que se permita contratar. Son para eso. Las que estamos haciendo y vamos a continuar en el sistema financiero tiene como objetivo la vuelta del crédito. Por tanto, también es para eso, para que haya crecimiento económico. Por tanto, se necesita a la vez control del gasto público, no gastar lo que no tienes, y se necesitan a la vez reformas económicas y arreglar el tema financiero. Las tres cosas son imprescindibles, pero ninguna excluye la otra, las tres a la vez. Bueno, hablando del plan de proveedores, nos preguntaba un oyente, ¿cuándo se va a poner en marcha, de verdad? Yo calculo que a finales de mayo aproximadamente comenzarán a cobrar los proveedores. Más cuestiones. Si le parece entrar en política autonómica, usted hablaba hace unos días de reconsiderar, repensar, concretamente reconsiderar el Estado autonómico, no desmontándolo, pero sí corrigiendo alguno de los extremos. Bueno, ¿eso incluye también al País Vasco y a Cataluña? Vamos a ver, yo creo en el Estado autonómico. Es decir, además mi partido, fíjese, el presidente fundador de mi partido fue presidente de la Xunta de Galicia. Otro presidente que lo fue durante muchos años, que hoy es presidente de honor, Aznar, fue presidente de Castilla y León. Yo mismo he sido vicepresidente de la Xunta de Galicia. Por tanto, creo en ese sistema. Creo que ha producido buenos efectos el acercar las decisiones a la gente. Y por tanto creo que hay que mantenerlo y preservarlo, y no soy partidario de ninguna marcha atrás. De lo que sí soy partidario es de no ponerlo en peligro por el costo que eso puede suponer. Claro, las comunidades autónomas, es que hay comunidades autónomas que ahora van a pedir dinero y nadie se lo da. Es que esa es la situación en la que estamos. Es que esto no solo le afecta a una pyme que va al banco, es que le afecta a las comunidades autónomas que nadie le da dinero, y ayuntamientos que nadie le presta ningún dinero. Bueno, ¿y eso por qué es? Pues porque están gastando mucho más de lo que pueden. Y por eso insisto yo
y no me cansaré de hacerlo, que no podemos gastar lo que no tenemos. Es decir, esto tenemos que tenerlo muy claro todos los españoles, porque esto es el eje de la política económica y es puro sentido común. Mire, si usted gana 5, no se gaste 7. Pues las autonomías igual. ¿Qué creo yo que hay que hacer? Primero, lo que estamos haciendo, ponerle un tope de gasto a las autonomías igual que un tope de gasto tienen los ayuntamientos y el gobierno de la nación. El gobierno de la nación no puede gastar por encima de una cantidad que se aprobó en las Cortes. Bien. Segundo, tenemos que eliminar duplicidades. Es decir, no puede ser que voy a poner un ejemplo probablemente tonto, sobre un árbol que haya en cualquier calle de España, no puede tener competencias a la vez el ayuntamiento, el Estado, la comunidad autónoma y cualquier otro. No. Una administración, una competencia. Ese proceso tenemos que empezar a trabajarlo en las próximas fechas. Otro tema importante, unidad de mercado. En Europa estamos construyendo una unión económica, que significa que vamos a una política económica igual, aunque todavía queda tiempo, ¿no? Entonces va a haber las mismas normas en el futuro, en Alemania, en España, en Italia. En España no podemos tener 17 normas distintas, por ejemplo, en materia medioambiental, en materia de transportes, porque es volver loca a las empresas, es crearle más burocracia, más maraña. Creo que podemos hacerlo. Nosotros ahora hemos sacado una norma diciendo a las comunidades autónomas, oiga, sus televisiones públicas, puede hacer con ellas lo que quiere. España, por ejemplo, es el país del mundo, fíjese, Herrera, del mundo con más televisiones públicas. Ahora, ¿puede pagarse España todas esas televisiones públicas? Es la prioridad, algunas con 2 y con 3 canales públicos, 17 con 2 o 3 canales públicos. Es decir, eso es una prioridad, esa es la mejor forma de gastar el dinero. Bueno, pues las comunidades autónomas ya tienen que pensar en eso. Las comunidades autónomas pueden pensar si tienen que tener consejos consultivos, consejos de cuentas, es una decisión de ellos, pero eso es una prioridad. Bueno, pues la clave es que el Estado autonómico no se hunda porque cuesta demasiado. Pero le preguntaba concretamente en el caso de Cataluña y del País Vasco. El País Vasco, un gobierno que sostienen ustedes, sin duda, el Partido Popular, va a llevar al Constitucional alguna de las normas que ustedes han dictado en los últimos consejos de ministros. ¿Van a dejar de apoyar en el País Vasco al Partido Socialista? No, mire, yo sinceramente lo he visto. Lo importante es que cumplan las normas, ¿no? También he visto pues que en Andalucía un representante de uno de los partidos que han formado la coalición dice cumpliremos por imperativo legal. A mí me parece muy bien, oiga, por imperativo legal pues usted paga sus impuestos, yo también, todos hacemos todo por imperativo legal. Eso es lo importante. Lo demás, sinceramente, me parecen temas pequeños, ¿no? Me parece que es jugar a ver si de aquí saco algo y critico al gobierno del PP. Yo voy a cumplir, naturalmente, y voy a cobrar aquí esto, a ver si saco algún rédito político. Yo creo que hoy en día en España tenemos que elevarnos un poco, ir a lo importante, ¿no? Y lo importante son las decisiones, es tener claro lo que hay que hacer, y yo no voy a entrar en disputa ni en lío político. Me parece muy bien que cada uno tome sus decisiones. Su partido también apoya en ocasiones, tiene establecida una cierta alianza con el partido que sustenta el gobierno de la Generalitat de Cataluña, que es un partido que día sí día no amenaza con la escisión, con esa cosa que se llama soberanía, que es tan vaporosa, pero que en realidad quiere decir independencia, y además con claras reivindicaciones económicas hacia el pacto fiscal, condición indispensable para que alguna vez Convergencia y Unió le apoye a usted en algo en el Parlamento español. En fin, ¿no le crea una situación al Partido Popular tensa por cuanto es al menos paradójica? No, en absoluto. En Cataluña hay un partido político que ha ganado las elecciones, que es Convergencia y Unió, pero que no tiene votos suficientes para gobernar. Entonces, lo que podemos hacer es paralizar aquel gobierno o no. Es decir, nosotros nos presentamos a las elecciones en Cataluña diciendo que nosotros éramos un partido de gobierno y que favoreceríamos la gobernabilidad, porque claro, si le votamos en contra no puede gobernar, y eso es absurdo. Ahora, nosotros estamos apoyando, mi partido en Cataluña, al gobierno de la Generalitat
en los temas económicos, porque creemos que lo están haciendo bien. En los temas de reducción del déficit, en los temas de las reformas, en esos temas estamos apoyándolos. Y en los otros temas, evidentemente, pues nos posicionamos en contra. Es decir, nosotros somos un partido nacional, nosotros creemos en España, creemos en el modelo de Estado autonómico que hay en estos momentos, creemos que es estupendo para Cataluña, ha dado el mayor autogobierno de la historia. Cataluña es una autonomía que en estos momentos pues está pasando por las mismas dificultades que pasan otros muchos más en España, pero Cataluña es un puntal decisivo para la recuperación porque ahí está el 20% de la riqueza nacional. Entre Madrid y Cataluña es casi el 40%. Por tanto, apoyo pleno en la política económica que se está llevando a cabo, pero en el resto de los temas nosotros no podemos apoyarla, es decir, de ninguna de las maneras. ¿No teme alardes secesionistas por parte del gobierno catalán si usted no pacta o no llega a un acuerdo el pacto fiscal? Al fin y al cabo es dinero. Con franqueza, es decir, en este momento es que esto, Carlos, voy a intentar explicarlo con la mayor claridad posible. Es que en este momento España tiene otra prioridad. Es decir, en este momento hablar de nuevos modelos de financiación autonómica, de yo te doy y tú me das, es que en este momento la prioridad es la recuperación económica de España. No podemos hablar del reparto de la miseria, no se trata de eso. Tenemos que hablar de cómo generar riqueza. Mire, la Generalitat de Cataluña y el resto de autonomías reciben el 50% del IRPF y el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales, gasolinas, etcétera. Si no hay IRPF porque no hay gente trabajando, si no se recauda IVA porque la gente no consume, podemos hacer los modelos de financiación que queramos, que no vamos a ninguna parte y nos hundimos todos. Por eso en este momento es capital tener claras las prioridades. Es decir, hay que dedicarse a lo importante de verdad, y lo importante es control del gasto, reformas y decisiones económicas, aunque sean molestas y antipáticas, porque esta es la forma de salir y de tirar para adelante y de dar un salto, y eso es en lo que estamos. Y por tanto, hoy toca hablar de recuperación económica, y quien no lo entienda así, sinceramente, se equivoca. Es decir, hay que pensar en grande, porque la situación es complicada. Dos aspectos más en los últimos minutos de esta entrevista, y breves. Una de ellas, el capítulo internacional. ¿Qué hubieran dicho ustedes si al gobierno de Rodríguez Zapatero, un gobierno como el argentino, expropia la parte de YPF de una empresa española como Repsol? Pues que apoyaríamos cualquier decisión que tomara el gobierno español en relación con esa decisión, que íbamos a decir, como es natural, ¿no? Estas cosas, sin duda alguna, generan muchas dudas, son muy desagradables y, claro, la gente se lo pensará. Yo creo que perjudica infinitamente más al país que toma esa decisión que a la empresa perjudicada. A la empresa perjudicada le hace mucho daño, pero, claro, a partir de ahí, ¿con qué confianza puede alguien ir a invertir a países que toman este tipo de decisiones y no las explican? Pero eso no tiene nada que ver con la debilidad de la imagen de España, de la fuerza de España en el exterior. Probablemente no, tenga que ver con la debilidad de quien toma la decisión, porque ha habido expropiaciones a empresas americanas y a empresas de otros países. A veces alguno intenta ocultar sus propias debilidades haciendo supuestos actos de autoridad, pero eso les hace mucho daño, porque la pérdida de confianza en ellos pues es tremenda, como es natural. ¿Está usted preparado para que las víctimas de ETA, del terrorismo, le hagan una manifestación en su contra? Espero no dar motivo para que eso se pueda producir, y realmente no estoy preparado, porque no creo haber dado ningún motivo, y porque mi posición en materia de ETA siempre ha sido clara, inequívoca y contundente. Yo he sido ministro del Interior, nunca he negociado con la organización terrorista ETA, no tengo ningún compromiso con ETA, no sé si otros lo tienen, yo desde luego no tengo ningún compromiso, ni he asumido nada, y mi posición es la de siempre. ETA existe, y mientras exista ETA es una organización terrorista, y mientras sea una organización terrorista, nosotros, la democracia, la ley tiene que perseguirla, y en este momento lo único que importa, realmente la forma de terminar con esto, de verdad, a veces se discute, hay gente que hace análisis, disquisiciones, horas y horas hablando, horas y horas escribiendo. Hay un sistema que es el que hace que todo esto se acabe, que es que ETA anuncie su disolución, así de claro. Es decir, simplemente eso.
¿Pero se va a acercar presos etarras sin necesidad de pedir perdón? Yo la política penitenciaria no tengo ninguna intención de cambiarla. Nosotros lo que vamos a hacer es aplicar la ley. Es decir, no vamos a negociar, no tenemos nada que acordar con ETA, y luego el asunto de los presos pues es el asunto de lo que diga la ley, ¿no? Es decir, el poder acercar o no poder acercar, la ley no dice dónde tiene que estar o no. Ese no me parece el tema más fundamental, pero no hay intención de cambiar la política penitenciaria ahora. ¿Tiene usted la sensación de que las medidas que ha tomado hasta ahora, todas ellas severas, particularmente severas, le van a pasar o le han supuesto un coste electoral ahora mismo? Imagen en desgaste. Lo lógico y lo normal es que las decisiones que hemos tomado nos supongan un costo electoral en imagen en desgaste. Pero le puedo asegurar una cosa, es que no estoy en eso. Si es que, es decir, mi único interés, mi único objetivo y lo único que me mueve es intentar acertar y hacer las cosas bien. O sea, pero que costo electoral, pues estoy convencido de que sí, pero es que es algo que en este momento no me importa. Es decir, lo único que pienso es intentar hacerlo bien y sacar las cosas adelante. Pues yo le agradezco mucho estos minutos, este rato. Ahora nos vamos a dedicar a despedazarle cuando se vaya usted en tertulia. Despedazar lo que usted ha dicho, quiero decir. Sin duda. No pensaba otra cosa. y vamos ha dejado usted algunos titulares que nos comprometemos a reproducirlos a partir de ahora. Por cierto, se compromete, me ha dicho que sí, ¿verdad?, a dejar los impuestos como los encontró. No, sí, más bajos. Y si puedo, a dejarlos más bajos. Es decir, a mí no me gustan las subidas de impuestos. Lo que pasa es que cuando hay prioridades más importantes, pues hay que actuar. Señor Rajoy, don Mariano Rajoy, gracias por estos minutos dedicados a Onda Cero y a todos nuestros oyentes. Ha sido muy amable. Muchísimas gracias. Mucha suerte. Un placer y muchos saludos a todos. Ahora a las 10 noticias y enseguida tertulia.